Buenas, buenas. Sábado 30 de agosto, 11:53 de la noche. Volvimos a grabar tarde. ¿Cómo está, Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludes a todos los costarricenses que nos acompañan, como siempre, hoy, domingo ya casi, ¿verdad? A las Sí, 5 pero de la ya es mañana sábado todavía. seguidas. Sí, ya estamos domingo. Este capítulo, como siempre, es el esfuerzo de ambos por llevarles a ustedes la información. Correcto, correcto. No, 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 es vacilando. Lo hacemos con mucho gusto, la verdad. De hecho, siempre estamos con eso muy presente desde temprano, solamente que a Sí, veces no hay oportunidad de de hacerlo. coordinarnos más tempranito, pero ya en 6 minutos ya es domingo. Entonces, este capítulo de Convergencia se va a estrenar mañana, domingo 31, y abarca lo sucedido el viernes 29, hoy sábado 30, y a ver pues qué va a pasar mañana, domingo 31. Nada más anunciarlo y lo desarrollamos en Convergencia del miércoles. Entonces, Ana Cris, si usted le parece, Nos vamos de una comenzamos. vez. Ok, Listo. pues comenzamos de una vez con la entrevista de la diputada Daniela Rojas, donde expuso la situación en la que se encuentra el importante proyecto que espera muchísimo este país, que es las jornadas 4x3 y la nueva modalidad, donde podrá ser enviada y analizada en una especie de comisión. Y ella, pues, mejor que nosotros dos, va a explicar eh, cómo está, cuántas mociones al fin se van a ver, y todo lo que tiene que ver con esta modalidad de la cual se puede ver, a ver si podemos encontrar ya la solución y ya se termine de votar esto. Correcto. Usted me indica hasta dónde lo vemos y Sí, comenzamos de una vez. Sin haber revisado aún ninguna, de 2.564 mociones, si no me equivoco, que son las mociones de fondo, y faltan, si continúan presentando mociones de revisión, otras 2.564 mociones de revisión que ver en el plenario, casi 6.000 mociones estamos hablando. Así que tenemos una larga tarea en los meses que están por venir para continuar. Esto podría ir muchísimo más adelantado. Aquí tenemos un tema de tiempos de votación, de rompimientos de quórum y de solicitud de recesos, que el procedimiento rápido permite que se puedan solicitar hasta 2 recesos de 5 minutos cada uno durante el proceso de votación y por supuesto que los están aprovechando. De igual manera que podemos darnos cuenta que el que las mociones de fondo tengan mociones de revisión quiere decir que lo que se quiere, ya lo hemos Dilatar. dicho, pero es evidente que es dilatar el proceso Ujú. de finalmente lograr una votación, a pesar de haber aplicado una vía rápida. Yo sí quiero dejar aquí claro que la vía rápida está siendo muy lenta, quien no puedo negar eso como proponente del proyecto y además como promotora de la vía rápida, pero la vía rápida es muchísimo, muchísimo, no un poquito, muchísimo más rápida que si el proyecto estuviera en comisión. Entonces no es una salida a decir, es que es muy lenta, entonces no vale la pena que regrese a comisión, porque que regrese a comisión en una vía ordinaria hace que el proyecto no vaya a salir nunca de ahí. Doña Daniela, cuando ustedes hacen todo este análisis para darle vía rápida al proyecto, con el apoyo que recibieron en plenario en un momento, pensaron que esto iba a suceder, que iba a haber este carretillo de emociones y que simplemente el proyecto se iba a quedar estancado. Bueno, sí, fue algo que se contempló de saber que se iban a presentar una gran cantidad de mociones y además, como lo ha dicho el Frente Amplio, que debo reconocer que a mí me ofende un poco cuando dicen lo advertimos, porque es que hasta me recuerda cuando hay gente que comete actos que no son correctos y dice, yo le dije que iba a suceder, yo le advertí, o sea, ¿para qué hace lo que yo no quería si usted ya sabía cuál iba a ser la consecuencia? Y eso me parece una absoluta falta de respeto, pero es verdad que ellos nos advirtieron que eso iba a suceder. Tal vez lo que no se contempló era lo que iba a durar cada una de las votaciones. Nosotros hemos sacado cuentas cuando estamos votando y hay momentos en que la votación dura hasta 6 minutos y medio. Sí, es imposible. Entonces, 6 minutos y medio una votación y eso sí no fue tomado en cuenta. La votación puede ser más rápido. Lo que pasa es que efectivamente el reglamento no indica tiempos de votación, pero digamos que podría existir la disposición de todos nosotros, incluso de quienes están en contra, de votar apenas se abre la votación. Y podemos estar hablando de que en 2 minutos se podría lograr una votación. Entonces, que lo que estamos durando en solo una, podríamos votar 3 mociones. Sáquenle cuenta cuánto más rápido podríamos ir. Hay dos temas que puntualmente a mí me llamaron la atención esta semana, o semanas anteriores. Uno, la posición de don Leslie Borges. O sea, me parece que es una zafada de tabla al proyecto, es una zafada de tabla a su proyecto y es su compañero de
de fracción. Bueno, yo debo de, por supuesto, don Leslie es compañero de fracción y además compañero diputado de la provincia, que actualmente está separado de la fracción. Don Leslie no participa de ninguna reunión de fracción de nosotros, por lo que no está enterado de nada de lo que nosotros conversamos en las reuniones de fracción con respecto al proyecto. Peor aún. Sí, por no estar enterado y emitir un criterio. Sin embargo, sin afán de justificarlo, me parece que esta también ha sido la tónica de algunos otros compañeros que también han estado a favor del proyecto, que no son compañeros de bancada, pero sí compañeros de la Asamblea Legislativa, compañeros diputados, y que creo que eso es parte de los inconvenientes que estamos teniendo ahorita con 4.3, de que quienes creemos en el proyecto y creemos que es una necesidad país real, tenemos que estar dispuestos a pasar este desierto, como les decía a ustedes antes fuera de cámaras, tenemos que estar dispuestos a pasar este desierto, porque si no estamos dispuestos, entonces fácilmente la vía rápida es posible que no continúe. De ahí que como fracción, mi jefe de fracción, don Alejandro Pacheco, ha estado buscando alguna solución y el jueves anterior le presentó a los jefes de fracción la posibilidad de un nuevo procedimiento que podría hacer que esto sea un poquito más rápido. Ya ha pasado por el tamiz constitucional porque el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas se aprobó con este procedimiento. Expliquemos ese procedimiento, Sí. doña Daniela, para que la gente le quede claro. Este procedimiento lo que hace es que se crea una comisión especial. Al crearse la comisión especial, igual de manera representativa en las fracciones que tenemos en la Asamblea Legislativa, y se le da un tiempo que se establece en la moción. Es un artículo del reglamento legislativo que permite crear el procedimiento en moción. Eso sí, respetando el derecho de enmienda y el de participación que tenemos todos los diputados. Entonces, por ejemplo, se le puede poner 3 semanas, 4 semanas de tiempo a esta comisión especial que debe de sesionar durante todas las mañanas, y ahí hay posibilidad de presentar todas las mociones que se quieran. Terminado el tiempo de esta comisión para dictaminar, si no se han votado todas las mociones, se tienen por desechadas. Ah, pero eso está ahí excelente que se pudiera hacer. Entonces se tienen por desechadas las mociones y va a plenario el proyecto de ley. Cuando va a plenario, vuelve a existir la posibilidad de que los diputados presenten mociones, pero ya no las rechazadas. Aquí no está la posibilidad de reiteración, sino nuevas mociones. Ya. Pero estas nuevas mociones vienen con una nueva regla, y es que cada diputado tenemos derecho a presentar una moción por artículo de proyecto más un texto sustitutivo, únicamente. Entonces, al ser un proyecto de 3 artículos, cada diputado que quiera presentar mociones, lo que puede presentar son 4 como máximo. Tal vez, discúlpeme ahí la ignorancia que tenga yo en la mecánica del reglamento legislativo, pero si esta opción pareciera que es más viable, ¿por qué no se planteó así desde un inicio? Porque esta opción, lo que sucede es que el proyecto inició. Recordemos que cuando el proyecto se vuelve a presentar, por más que digan que no, existieron mesas de trabajo, mesas de negociación, donde parecía que podíamos llegar a un punto de consenso. Esta posibilidad hace que sea con un nuevo proyecto de ley que lo tenemos que hacer. Porque no podemos agarrar este proyecto y no hay manera de deshacernos de esas 5.000 mociones. Entonces, con un nuevo proyecto no se lo podemos aplicar ya al proyecto de ley. Porque sí, este proyecto de ley que estamos discutiendo ahorita recibió desde el primer año, desde el que se cayó en la Sala Constitucional y cuando fue presentado, mesas de trabajo, reuniones de jefes de fracción, observaciones de todo el mundo. No es verdad que esto no fue suficientemente discutido, que es parte del discurso que han estado dando los opositores y quienes inicialmente eran incluso firmantes y apoyaban el proyecto, y que en el camino, con todo su derecho... ¿Como Montserrat Ruiz? ¿O no? Ella estuvo siempre en contra. Montserrat ha estado siempre en contra. Montserrat ha sido muy consecuente con su posición. Siempre ha estado en contra. Aún así, Montserrat... Ok, sí, Madre hubo que mía. verlo todo para poner el contexto. Bueno, Sí. esa es la situación de este proyecto. Parece que va a haber que construir un nuevo proyecto y hay que firmarlo para poder llegar a un consenso de donde podamos pues verdaderamente enviarlo a esa comisión especial, como el anterior de las finanzas públicas, que se llevó ya una vez, que ya obviamente esa vía o esa forma que se vio en comisión es constitucional, porque ya se llevó en un proyecto diferente, ¿verdad? Aunque bueno, siempre a uno le preocupa, ¿verdad? Que salga alguna otra sorpresa, ¿verdad? En este proyecto de ley se verán de 25 a 30 mociones aproximadamente por diputación. Ella explica más adelante que al final los cálculos andan, bueno, si todos los diputados, las diputaciones presentaran mociones, todas, absolutamente, que eso no sucede así, presentarían alrededor de 550. Eso aspiro yo que sea así.
Bien, acá hay varios puntos. Primero, aclarar, este proyecto casi tiene un récord. Tengo entendido que no es el que tiene el récord más grande. No sé cuál es el que tiene más mociones en la historia de la Asamblea Legislativa, pero este tiene 2.564 mociones. Ninguna de ellas se ha aprobado. ¿Qué es una moción? Es debería ser una recomendación para mejorar el proyecto, no necesariamente una excusa para entrabar el proyecto. Ok, no es una queja, es una recomendación. Hay 2.564 mociones, yo creo que ya vieron como 500 aproximadamente. Próximamente. Y sí, hay un problema, y es que si el Frente Amplio quisiera poner mociones de revisión, eso significa que aunque ya fueron rechazadas, ponen una moción para rechazar la votación de las mociones rechazadas. Y aunque eso no va a solucionar nada, Lo únicamente van a poner. va a poner una barricada, ¿verdad? Una muralla para que el proyecto pueda avanzar. Ese es el punto número uno. El punto número dos, el de la comisión, es como lo dijo la diputada Daniela Rojas, que pues hay que valorar y reconocerle el esfuerzo y la persistencia en este proyecto. Lo que indica es que se hace una comisión como por 3 semanas aproximadamente, tienen que sesionar todas las mañanas y en esa comisión van a tener que votar cada una de las mociones, votar, las que puedan durante esas 3 semanas. Las demás se dan por Sean rechazadas, rechazadas. o sea, cuando termine el plazo. El proyecto, como quede, se lleva al plenario para que lo voten y pueden presentar nuevas mociones, no traer las rechazadas, ¿ok? Ujú. Y esas nuevas mociones puede ser una por artículo. El proyecto de ley solo tiene 3 artículos. Entonces, una por artículo y un texto sustitutivo. Ya no se pueden poner toneladas de mociones como lo ha hecho el Frente Amplio. Y eso podría acelerar más el proceso. Exacto. Pregunta Douglas, ¿por qué no hicieron eso desde el inicio? Porque efectivamente sentían que había consenso. ¿Qué es consenso? Cuando la mayoría, o la gran mayoría o todos están de acuerdo en pasar el proyecto. Se sabía que el Frente Amplio no estaba de acuerdo. Eso se sabía. Sí. Pero una cosa es no estar de acuerdo siendo minoría y otra cosa muy distinta es, siendo minoría, poner todas las trabas del mundo para que el proyecto no pase, aunque tenga mayoría para aprobarse. Ujú. Eso es extralimitarse en el uso del reglamento. Y finalmente, lo que sí me dio cólera, y esto me dio muchísima cólera, porque yo escuché y aquí vimos a Rocío Alfaro Molina decir, se los advertimos que No hagan íbamos eso. a entrabar el proyecto. Eso fue lo que dijo, No lo hagan, porque ya saben que nosotros vamos a hacer lo nuestro. que le extrañaba o que la sorprendía que a ellos les sorprendiera que pusieran todo eso. ¿Y sabe a qué me sonó? Eso me sonó a que uno va a pasar por una calle y ahí estoy haciendo una comparación en método, ¿ok? En método. Uno va a pasar por una calle oscura, ¿ok? Y hay un grupo de personas ahí que le dicen a uno, lo vamos a asaltar, ¿ok? Pero uno tiene que pasar por ahí porque es obligatorio pasar por ahí para llegar a la casa, o sea, para llegar al objetivo. Ujú. Y yo paso y me asaltan. Y la culpa es mía. ¿Por qué? Porque Porque esa usted ya gente me dijo sabe. que me iba a asaltar. Es Exacto. así. O sea, de verdad es así. Como me dijeron que me iban a asaltar y me asaltaron, es culpa mía porque yo no les hice caso. Y están sorprendidos los asaltantes porque yo me sorprendí de que me asaltaran. Porque Yo usted pasó siento eso como una por donde tremenda son falta de dueños. respeto. ¿Ah? Sí. Porque usted pasó por donde no debía de pasar. Exacto, así de ilógico suena. Y me parece una tremenda falta de respeto. Es una falta de respeto, es un uso abusivo del reglamento, es un irrespeto a la democracia, no presentan ningún proyecto alternativo para generar empleo, ¿ok? Y encima nos quieren ver la cara de tontos. Y eso a mí sinceramente me enoja muchísimo. Eso es
aparentemente lo que representa el Frente Amplio. Quienes no tengan trabajo, no importa. Ellos están buscando mejores condiciones de trabajo, no trabajo. Y yo insisto, necio, pero insisto, el primer derecho laboral es tener Tener trabajo. trabajo. Punto. Otra cosa que para terminar el tema es que quiero agregarles costarricenses que dentro de lo que dijo Daniela fue que se previó que o sea, el tiempo de votación iba a ser un tiempo normal, ¿verdad? ¿Cuánto podrá durar una persona en estirar el dedo? Lo que había hecho Richard, o sea, aquella descripción que hizo, y usted toca el botón famoso donde dice votar. Bueno, ellos duran alrededor de 6 minutos, cuando lo que Hasta deberían 6 durar es minutos y medio. aproximadamente 1 minuto. O sea, inclusive el mismo Rodrigo Arias contestó que eso era irreal o que era muy difícil, había muchísima dificultad en poder llevarlo a cabo dentro de menos de esos 6 minutos. O ¿Sabe sea, qué me da increíble. cólera de eso, Ana Sí, Cris? Que ellos hablan mucho que la educación, que hay crisis en educación, perdón, que hay crisis en educación, que qué mal que está la educación del país, que los valores y no sé qué. Y ellos se comportan peor, algunos, ¿verdad? No todos, se comportan peor que una escuela, que estudiantes de escuela. Cuando uno les dice, bueno, todos en su sitio, están corriendo por todo lado por inmadurez y por mala crianza. Parecen algunos inmaduros y malcriados. Así de triste se ve esa Asamblea Legislativa cuando algunos, en vez de hacer esto, vea el movimiento, vea, pum, eso es lo que tienen que hacer. ya. Y vea, Es que hasta lento, los mismos uno, asesores, la dos, gente de la tres, asamblea, cuatro, todo el mundo cinco, está harto, ya, ya. La 5 gente, segundos demoran sí, sí. votando, 5 segundos, lento, ¿ok? Y Es solamente tener un poquito de solamente disposición y tener no que ser votar. tan maleducados con la gente. Yo quiero acotar algo que también dijo más adelante Daniela Rojas en esa misma entrevista, donde ella explica de lo que se había valido el Partido Frente Amplio, por ejemplo, en calcular o tomar a cálculo cuántas personas habían en el recinto del plenario. Entonces, calcular y salir aproximadamente 3, entonces dejar al plenario sin quórum, se sentaron afuera en un sillón y una vez que ya ahora sí el presidente vuelve a llamar, entonces ahora sí volvían a entrar después de haber perdido aproximadamente de 5 a 6 minutos, que eso había podido haber hecho la diferencia costarricenses en por lo menos votar una moción a la velocidad de ellos, ¿verdad? Pero en realidad es a la velocidad de 6 mociones, en realidad. Vea, voy a hacerlo más directo. Sofía Guillén, Priscila Vindas, Antonio Ortega, Ariel Robles, Rocío Alfaro Molina y Jonathan Acuña. Esos son los 6, ¿verdad? Bien. Son 6. A ustedes 6, señores diputados, están jugando sucio. Le están jugando muy sucio a la gente que quiere un trabajo. Si no quieren el proyecto de jornadas 4x3, ok, ¿qué proponen? Esa es la pregunta más sencilla del mundo. ¿Qué proponen? ¿Cuál es la estrategia, el proyecto, la idea, la genialidad para crear nuevos empleos? Unos 40.000, que es lo que se podría proyectar, es lo que va a crear o la oportunidad que va a generar el proyecto de jornadas 4x3. ¿Qué proponen? Ahora les volteo la pregunta. ¿Qué se proponen? ¿Ok? Eso es lo que yo quiero saber, de verdad, genuina y sinceramente. ¿Qué se proponen con esto? Rompiendo quórum, saliendo y sentarse en el sillón un rato, demorando 6 minutos y medio en votar. Vea, que no quiero decir malas palabras, de verdad, No, porque eso es lo que me provoca. Es una insensatez tan grande hacer que eso se demore sin darse cuenta, no, porque sí lo saben, son inteligentes, de eso no tengo duda. Ok, entonces, una persona inteligente, sabiendo muy bien lo que está haciendo, calcula para causar el daño necesario para poder no solamente entrabar un proyecto, hacerlo imposible de avanzar, sino que además de eso, le está causando un perjuicio económico enorme a un país.
La Me cantidad de sorprende, empleos. voy a utilizar las palabras de Rocío Alfaro Molina. No me sorprende que los sorprenda a ellos. Me sorprende que siendo tan académicos, tan titulados y tan inteligentes, no se den cuenta el daño que le están causando a la gente que quiere un empleo y a las finanzas de este país. Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo menos patriótico que yo he visto en esta asamblea, que ya de por sí genera muchísimas dudas y enojos por lo que han hecho algunos diputados. Es un insulto, es verdaderamente un insulto. Y repito los nombres. Mujeres primero, damas primero. Sofía Guillén, Priscila Vindas, Rocío Alfaro Molina, Jonathan Acuña, Ariel Robles, Antonio Ortega. Antonio Ortega. Ahí va para ellos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan B? Volvemos a lo mismo. ¿Quién vamos a elegir de diputados? Esa es la siguiente. Siempre llegamos al mismo lugar, costarricenses. Es Esa más, siempre es la misma una pregunta. más, porque de verdad me enoja. Si ustedes desean, señores diputados del Frente Amplio, que haya una fracción del Frente Amplio de 1, 2, 3, 4, 5 diputados, lo que ustedes creen que van a sacar, ¿ok? Y prometen algo como lo que están haciendo ahorita, yo le pido de verdad a la población, por favor, no voten por el Que Frente Amplio. replanteen esto. No voten por el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque lo que ocasionan es esto. Esto no es productivo. Esto no es propositivo. Esto es obstaculización pura Pura. y dura. ¿Ok? Pura y dura. Esa obstaculización y esa actitud tan inmadura, como para que entiendan por ahí la referencia de la madurez, ¿verdad? Sí. Es lo que nos tiene a nosotros con un estado de decepción tan grande, tan grande, tan grande como el monto millonario que hemos perdido gracias a ustedes por esta medida. Muchas gracias. Sí. Y nos vamos con el siguiente tema, que es el video de Carlos Díaz. ¿Por qué? Porque lo tenemos que poner en contexto costarricense. Saliendo de la gira de Limón, el señor presidente en algunos de los recintos habla sobre esto y responde. Entonces, veamos qué fue lo que le pregunté. Este video se da después de la comparecencia del ministro de Correcto. Cultura Jorge Rodríguez Vives, ¿ok? Y vamos a ver lo que dice don Carlos Díaz, fiscal general de la República, y de una vez vemos la respuesta del presidente, si le parece. Sí, correcto. Listo. Lo que he visto me parece más bien bastante bueno que el señor Jorge Rodríguez renuncie a su inmunidad y decida afrontar en este caso este proceso judicial. Esperaríamos lo mismo del señor presidente de la República. ¿Consideran ustedes que, digamos, ya en esta instancia, cuando la comisión ya está conociendo pues el expediente, cabe la posibilidad de que el mandatario, al igual que lo hizo don Jorge, pues dé ese paso y renuncie a su inmunidad? Sí, cabe la posibilidad y como le digo y le reitero, nosotros esperamos, primero que todo, que la Asamblea conozca esto y que ojalá levante la inmunidad. Y en todo caso también esperaríamos que el señor presidente tome el mismo camino que don Jorge Rodríguez Vives. Ha insistido la defensa y uno de los diputados que integra la comisión en solicitar el pliego, el expediente contra el señor Bulgarelli para conocer pues el tema del criterio de oportunidad. El conocer el criterio del Ministerio Público a sabiendas de que lo cubre el 295 y de que no sería posible pues remitir esa información. ¿Comparten ustedes esa postura? Bueno, no, más bien por el contrario, la Fiscalía ya le remitió a la Asamblea Legislativa la declaración de don Cristian Bulgarelli. Con ello pretendemos que tenga también esta comisión los argumentos necesarios y suficientes para que pueda tomar una decisión en cuanto a la solicitud que hizo el Ministerio Público y que reiteramos de que se levante la inmunidad en este caso de los acusados por este hecho. Vamos a ver seguidamente entonces las declaraciones del presidente justamente al respecto.
Exacto, digo, un poco segundo, Rodrigo. Ayer don Carlos Díaz dijo que iba a llamar a indagar, a indagación al señor Choreco con el tema este. Yo sé que usted, doña Pilar, dijo que ya usted se quería dedicar a las jornadas 4x3. Quería hacerle esa pregunta con respecto a este tema de lo de la inmunidad. Mire, don Carlos Díaz está absolutamente desesperado. Yo creo que es legítimo que él esté desesperado. Yo creo que el país lo ha visto hacer un ridículo de los más grandes que hemos visto en nuestra historia judicial, por servir a 15 magistrados, especialmente Patricia Solano, que a su vez sirven, en mi hipótesis, a los Arias y hasta Baruch, con este temita del testigo de la corona. Se le cayó el circo y ahora va a tratar de hacer, primero, que yo me calle diciendo renuncia a la inmunidad, porque eso haría que se calle el tema, que se vaya, que ya no tenga que dar cuentas, que se economice la vergüenza de hablar cantinfladas, como lo demostró de manera brillante el señor abogado José Miguel Villalobos, y de estar fabricando evidencia. ¿Usted cree que algún día eso no le puede llegar a la misma justicia? El 4 de abril usted hizo todo esto de manera ilegal, como lo hizo con el barrenador, en colusión y complicidad con Marta Costa y la Contraloría. 27 minutos para probar un legajo de este tamaño de temas técnicos. ¿Pero qué podemos pensar? Entonces ahora don Carlos va a indagar a Choreco, va a indagar al que vende tacos ahí en alguna soda, al que vende chicles en el estadio. Él lo único que va a hacer es ruido, sin sentido, y nada más 2 mensajes para él. Yo no me voy a callar ni me voy a renunciar a la inmunidad, don Carlos. Esto lo vamos a dilucidar en la opinión pública. Ahí están los verdaderos jurados y jueces en este momento. Y segundo, haga lo que quiera hacer. ¿Sí? Si uno está en un hueco, Carlos Díaz, deje de excavar. Gracias. Bueno, Comente, Ana Cris, para que se me termine de bajar el colerón con el Frente Amplio. Sí. Bueno, yo creo que lo que dice el presidente está muy claro, ¿verdad? Él lo que hace es tratar de buscar una panga a través de sacar el agua que se le está metiendo en el botecito por los problemas de los cuales han sido expuestos. Ya hemos hablado también en Convergencia la vez pasada sobre las falencias que tiene muchísimas este expediente, de la brillante exposición que hizo José Miguel Villalobos sobre por qué no tiene consistencia este expediente y pues por supuesto aquella evidencia tan grande del famoso 4 de abril con respecto a también lo que pasó con el caso Barrenador, que para peores, tal de buenos palos, volvemos a decir que está sacando agua del bote, porque resulta que también el Tribunal Contencioso Administrativo ya dejó dicho lo que sucedió con este proceso. Y pues como que muchas cosas se caen, el castillo, los castillos que se han construido parece que no tenían suficiente sustento y las bases no eran tan fuertes como se establecía. Recuerden que en una acusación lo más importante es no solamente la acusación en sí, sino las pruebas que tenga el señor fiscal. No solamente él les muestra de la cabeza del Ministerio Público, sino también de lo que está sucediendo en el MP, que ya hemos hablado acá y en otros lives de la importancia y de lo que está sucediendo en la Escuela Judicial del Ministerio Público y de cómo deben de plantearse las acusaciones y mostrarse las pruebas en diferentes casos ahí precisamente en el Poder Judicial. Yo nada más quiero comentar que parece muy fácil para el fiscal y para algunas personas decir de que el presidente renuncie a la inmunidad. Es como muy sencillo, muy fácil, muy práctico, pero no lo es. A ver, el presidente ha sido contratado por el pueblo mediante votación democrática para ejercer la función de gobernar un país. ¿Por qué tiene inmunidad? Para que no tenga que estar enfrentando acusaciones que de repente pudieran no tener el peso necesario para que representen justamente un caso acusatorio real. Vamos a ver, más o menos por ahí, ¿verdad? O sea, que valga la pena. ¿Qué es lo que sucede?
Lo que sucede es que, como usted menciona, la exposición de don José Miguel Villalobos, el abogado del presidente, sobre este caso, deja pensar que parece que no tiene, o sea, que el caso que parecía en principio muy conciso por la forma en que se presenta, y entre comillas, porque si se sustenta en un testimonio de una persona que anteriormente dio uno completamente distinto, entonces ¿a quién se le cree? Pero ya de eso hemos hablado un montón, ¿verdad? De Cristian Ujú, Bulgarelli. Da un testimonio en la asamblea, otro testimonio para la fiscalía, ¿cuál es el correcto. correcto, cuál es el verdadero? Ujú, Em, entonces lo que le están diciendo al presidente, o lo que le dice el fiscal al presidente y algunas personas de oposición, le dicen, no, pero renuncie, si no le tiene miedo a nada, renuncie. Ok, entonces el presidente va a tener que destinar cierta cantidad de horas diarias o semanales para no gobernar y dedicarse a defenderse. ujú. ¿Ok? Si no le levantan la inmunidad, el caso no desaparece. Sencillamente sigue su curso y en algún momento se va a abordar. El problema es que lo que observamos, incluso los no abogados, lo que observamos es un caso que es más flaco que gordito. Y eso lo expuso el abogado José Miguel Villalobos. Entonces, ¿cuál sería el propósito y el sentido de levantarle la inmunidad al presidente de la República si de repente, o muy probablemente, eso va a llegar a nada? Ese es el tema. Ahora, no es por nada, pero últimamente le han llamado la atención a la fiscalía por la forma en que arman los casos en otras situaciones. Entonces, tomándolo como antecedente, uno se pone a pensar, ¿vale la pena? A ver, y finalmente, yo soy de la idea de que si la acusación es muy clara, muy concisa, muy fuerte, muy pesada, con muchos elementos eh, claros y evidentes de que hay un delito, ¿ok? Irrefutables, que le levanten la inmunidad y punto. Ujú. ¿Ok? Sería uno, no sé, cómplice de algo incorrecto si uno no estuviera de acuerdo con eso. Pero personalmente yo creo que ese no es el caso. No se ve así al menos, digo yo. Sí, no, Ujú. no, esa es la realidad. Yo creo que ya hemos hablado varias veces de esta situación y es parte de la respuesta, como les digo, es que está sacando agua del bote. Para mí es eso, Ex- no hay otra explicación. Exactamente. Ahora sí nos vamos para la gira del señor Rodrigo Chávez en Limón, costarricenses, donde allá fue a entregar un montón de obra pública y quiero comenzar con la electrificación de un sinfín de comunidades y les voy a dar así someramente el nombre de algunas de las comunidades que fueron beneficiadas con el trabajo conjunto del INDER y el grupo ICE. Hoy más de 650 personas en zonas rurales de Talamanca, Siquirres y Pocosí ya cuentan con un servicio esencial que transforma las vidas de electricidad. Altos de Catira en Zixaola, Bellavista, asentamientos de Negev en Siquirres, Imperio, La Isla y Celina en Siquirres, El Cocal Siquirres, Maná, Cariari y Pocosí, con una inversión de 370 millones a través de este acuerdo que tuvo el INDER con el ICE, entre otras cosas como el hub comunal del porvenir de la Rita en Pocosí, con un salón comunal, con aulas, áreas de emprendedores, un jardín de investigación botánico. En cuanto a los pescadores, bueno, motores que de fuera de borda que les fueron entregados y permisos de investigación para pesca. En fin, muchísimas cosas han sido las que han sido entregadas, entre otras cosas, las imágenes que hemos visto en la escuela, la escuela Kennedy, donde vimos no solamente la entrega de los pues implementos de la escuela nueva de paquete, sino también los implementos como del tema de la banda y los implementos deportivos. Además, por supuesto, para terminarla de hacer el bachillerato para la empleabilidad, hoy precisamente estuvieron más o menos más de 300 personas, exactamente 344 personas recibieron hoy el bachillerato para la empleabilidad específicamente en Limón y estuvo precisamente la gestora de este proyecto de bachillerato de la empleabilidad, la diputada María Marta Carballo,
que ha estado muy activa allá en Limón presentando todo este proyecto de infraestructura también. Sí, hay que ser pues justos, ¿verdad? Este proyecto de bachillerato para la empleabilidad es una propuesta, una ley que presentó la diputada María Marta Carballo, creo que en el 2022. Voy a leer rápidamente esta publicación que ella hizo, la diputada, perdón, la diputada María Marta Carballo el día de hoy, y seguidamente vamos a escuchar parte del discurso que dio justamente esta tarde. Dice, un nuevo comienzo para Limón y para Costa Rica. Este sábado, más de 300 personas jóvenes y adultas obtendrán, eso fue tempranito, ¿verdad? Obtendrán su título de bachillerato, abriendo las puertas para continuar estudios superiores e incorporarse al mundo laboral. En la provincia de Limón celebraremos especialmente a quienes se gradúan en Guapiles, Sulá y el Cantón Central, ejemplos de esfuerzo y superación. Estos logros son posibles gracias al programa para la empleabilidad BEE, Bachillerato para la Empleabilidad, si no me equivoco, que nació de una propuesta presentada en el 2022 por esta diputada, es decir, por la diputada María Marta Carballo, y que fue acogida por el gobierno. La educación es la llave para más oportunidades y un futuro con esperanza. Y escuchemos rápidamente parte del discurso que ofreció la diputada María Marta Carballo, posterior a citar pues creo que esto viene justamente después de citar algunos ejemplos de personas que se le acercaron indicándole que necesitaban su título de bachillerato, ¿verdad? Y que como el gobierno dijo en algún momento, la idea no es regalarlo, es que se lo ganen, pero darles la oportunidad de que se lo ganen. Entonces vamos a escuchar rápidamente lo que dice o lo que dijo la diputada María Marta Carballo. Así que presenté este proyecto que por algunos apoyado y por otros criticado. Algunos decían que queríamos regalar títulos, lo cual yo nunca compartí, porque era consciente de que ustedes habían hecho un gran esfuerzo por terminar la secundaria. Toqué puertas, seguí en la lucha, tuve la oportunidad de ser recibida en Casa Presidencial, lo que agradezco profundamente, y fui a Casa Presidencial con un grupo de jóvenes, la mayoría eran jóvenes, pero habían también adultos. Y voy a contar algunas historias que a mí me impactaban. Había un joven de Punta Burica que me decía, diputada, caminé 2 horas para llegar al colegio y 2 horas de vuelta para llegar a mi casa durante 5 años. Solo debo matemáticas, he sacado técnicos, pero no logro conseguir trabajo porque no tengo el título de bachillerato. Y el caso de un joven que había sacado el técnico en aduanas. Había calificado en todos los procesos para obtener un trabajo. Todas las entrevistas las había pasado y el día que le iban a dar el trabajo le dijeron, joven, lo que pasa es que falta su título de bachillerato, seguro se le olvidó incluirlo. Y dijo, no, es que yo no tengo el título de bachillerato. Yo me he preparado, pero no tengo el título de bachillerato. Y le dijeron que entonces no le podían dar el trabajo. Termino con esta última historia de una joven de 15 años que con su embarazo y luego con su niña a cuestas caminó y terminó la secundaria también y tampoco tenía su título de bachiller. Fue la palabra aquí. Y estoy segura que muchos de ustedes que están hoy aquí se sienten absolutamente identificados con estas historias que yo estoy contando. Por eso es que sin ninguna mezquindad política, porque esto no importa las banderas políticas. Yo le quiero agradecer al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Gracias a este gobierno, gracias por haber atendido, gracias por haber escuchado y gracias por haber desarrollado el bachillerato de la empleabilidad y el emprendimiento. Gracias al MEP, gracias a la UNED. Gracias porque les estamos cambiando la vida a miles de costarricenses. Creo, Ana Cris, que aquí es importante rescatar que cuando un político trabaja realmente por el país, esa mezquindad, esa competencia casi que deportiva de que no, porque si hacemos esto y sale bien, entonces el gobierno se lleva las medallas y se lleva los aplausos. ¿Para qué, para qué están en la función pública? ¿Para qué quieren
gobernar de alguna manera. ¿Para qué quieren formar parte de un grupo que tiene como, me refiero a los diputados, que tiene como objetivo ayudar y generar leyes para que el país progrese? Si al final lo que están haciendo es defender un interés partidario. Eso me parece mezquino y hasta cierto punto malvado, la verdad. Muy malvado, porque vea las historias que contó la diputada María Marta Carballo. Así como el gobierno le reconoce a la diputada María Marta Carballo que ella fue la promotora de ese proyecto, ella le agradece al gobierno que se haya acogido justamente de ese proyecto para llevarlo a cabo. Eso es gobernar. Y sin mezquindad ni celos de por medio, sino pensando en el bien de las personas. Pero te das cuenta por qué con María Marta sí se llega a acuerdos y con los demás no. Que no hay Eh, disposición, es porque que hay inmadurez exacto, política, no sé. es que eso es lo que vamos. ¿A qué fueron los demás? ¿A pasear y decir que no? Nada más. Por Yo eso yo escuché digo, por ahí que al iniciar este gobierno, un líder político le dijo a una fracción de diputados que no le podían aprobar nada al gobierno. vean, esta idea del bachillerato para la empleabilidad fue una bandera de Rodrigo Chávez en campaña. ¿Qué hizo María Marta Carballo? Bueno, llevarlo hacia un proyecto de ley. Sí, él llevaba, él decía, digamos, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó específicamente con Figueres? Él dijo que en un momento que les iban a regalar los bachilleratos, él dijo, no, busquemos una solución, hay que buscar una solución. ¿Qué hizo María Marta? María Marta lo que hizo fue llevarlo a una realidad, lo hizo llevar a una realidad, ya había como una especie de esbozo sobre este tipo de proyecto y María Marta lo que hizo fue llevarlo a una realidad, lo llevó a casa presidencial y de forma muy diplomática lo generó de forma física y obviamente generó los acuerdos. Y vea cuánta gente se ha graduado, por Dios. Son muchísimos los casos de personas que van a mejorar su estilo de vida, su trabajo, su salario, van a mejorar familias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tipo de oposición es la que esperamos todos en la próxima asamblea, la que mejora, la que aporta, la que toma un proyecto de ley y aporta con mociones un punto de mejora, la que observa y no dice, no, es que le voy a meter 5.006 2564. mociones hasta que yo no quepan más en el carretillo del proyecto. Realmente porque a mí no me gusta. No, señores, ese tipo de cosas son las que no debemos de permitir más. Y pues por supuesto, María Marta se nota, siempre ha sido muy vehemente. De hecho, aquí Richard y yo hemos dicho muchas veces que nos gustan mucho los controles políticos de María Marta. Era, digamos, que nuestra opción, y también lo dijimos aquí, que por qué no había sido la candidata femenina para el PUSC, que lo veíamos inclusive muchísimo más viable que el candidato que es actualmente. Pero que no lo demeritamos, pero que lo veíamos muy bien. Sea como sea, bueno, esa es la realidad y María Marta ha sacado muy buena partida. También tiene un proyecto muy bueno que tiene que ver con el tema de los especialistas, que creo que es el 24.015, del cual también hemos hablado aquí. Si usted se lo sabe por número, le Lo, aplaudo. Porque... lo tengo muy claro porque ese proyecto nunca lo podré olvidar, sobre todo la posición de los sindicatos, ¿verdad? Entonces hay que ponerle el ojo a la llaga costarricenses en esto, porque ese proyecto precisamente no va a poder ser aprobado porque vea lo que está pasando ahorita con jornadas 4x3 y nosotros tenemos que seguir empujando proyectos como estos para que haya igualdad de condiciones y darle oportunidad primero a los pacientes, que muchísimas personas en Limón están esperando especialistas y por supuesto darle accesibilidad y salida de las listas de espera a muchísimos ciudadanos costarricenses que son contribuyentes de la Caja Costarricense de Seguro Social y más. Y bravo por la empleabilidad, el bachillerato por la empleabilidad, bravo por María Marta Carballo. Este es el tipo de oposición que necesitamos en la Asamblea. Muy bien. Y después de eso, el presidente también en Limón se refirió a la Contralora. Sí, señor. Y nos Entonces vamos vamos con a ella. ver
qué mensajito le mandó el presidente a la Contralora, estando en Limón. Es cortito, cortito, sustancioso, sustancioso, directo, directo. Apagamos micrófonos. Ya tendríamos 1 año y medio de estar construyendo la Marina de Limón. Si no hubiera sido que a Marta Costa, lo digo con nombres y apellidos, Marta Costa, Contralora General de la República, le hubiera dado la gana interpretar a su antojo el artículo 5 de la ley de Habdeba, que dice de manera transparente: sí se puede construir bajo ese modelo una Marina de Limón que hubiera estado dando ya casi 30,000 empleos. ¿Y qué? ¿Se va a pensionar? ¿Va a renunciar si el pueblo de Costa Rica toma la decisión correcta? ¿Y se va a ir para la casa sin pagar los años de atraso que le causó a Limón? Quédame otro derecho de respuesta, doña Marta. Aquí se lo estoy dando ya. La respuesta a sus acciones. Rápidamente, ¿Para creo que qué le tiene habrá toda la razón de pedido, enojarse. Richard, para qué la Contralora le habrá pedido respuesta a Rodrigo Chávez? Le va a seguir contestando. Yo creo, bueno, eso del derecho de respuesta lo hablamos Sí, lo en sé. el capítulo anterior de Sí, Convergencia. sí, sí. De verdad, yo le he puesto cabeza y cabeza y cabeza pensando cuál fue la estrategia. Y lo Qué que hizo fue mala echarle pata. gasolina al fuego. Exacto. O sea, no comprendo cuál fue la idea, cuál fue la estrategia, cuál fue la inspiración, ¿verdad? A ver, primero que todo, retomando, nada que ver. O sea, no aplica un derecho de respuesta. Y lo que dice el presidente, pues tiene toda la razón. Remontémonos a la famosa ley Jaguar, ¿verdad? Que buscaba hacer posible Ciudad Gobierno y la Marina de Limón. A mí me resuena una duda gigante, monumental en la cabeza. ¿Cómo es posible que la Contraloría General de la República únicamente esté facultada para decir esto no se hace y punto? Y cuando el gobierno le pregunta, ok, entonces ¿cómo se puede hacer? No, eso le toca a usted. Es la actitud más improductiva y obstaculizante que yo he conocido en mi vida. Porque si bien es cierto, su función es cuidar las finanzas públicas, la de la Contraloría. Su función no es obstaculizar aquello que la Contraloría considere que no está bien hecho. Son dos cosas muy diferentes. Y si efectivamente hubiera dado ese chance para que Habdeba pueda hacer alianzas con empresas privadas, que creo que en términos sencillos eso era, ¿verdad? Sí. De esta magnitud para poder generar una gran cantidad de empleos y cambiar Limón, que es lo que se necesita, ¿por qué no? ¿Por qué no dar una opción y decir, ok, es que no se puede por esto y por esto, pero si modificamos tal cosa, o si le dicen a la secretaria que modifique esta coma para que yo me pueda sentir con paz en mi corazón y de esa manera darle el permiso a usted, señor presidente, para que lleven a cabo este proyecto, pero no se hace y punto. Por eso es que uno piensa es necesario cada cierto tiempo cambiar personas con enfoques distintos, ¿verdad? Con criterios más frescos, de repente, más colaborativos, no sé. Prácticos también, porque yo entiendo que la posición de la Contraloría es una posición exacta, controladora, ¿verdad? Ellos lo que hacen es controlar, pues, todo lo que tiene que ver con el Estado costarricense. Pero en ningún momento se dijo ni administrar, ni obstruir, ni, ni todo lo que se ha dado precisamente con posiciones como enviar un derecho de respuesta a casa presidencial, cuando debieron de haberse enfocado en buscar la forma de colaborar, porque al final nosotros les pagamos el salario, por Dios. Repito lo que usted dijo en el capítulo anterior, que hagan una conferencia de prensa. Sí,
y que respondan todo lo que quieran desde ahí, ya está. Qué bonito sería que nosotros, aparte de que tengamos instituciones y busquen, digamos, tengan su función establecida, también cuando algo esté haciendo mal el gobierno, hagan la prevención y traten de buscarle una solución al problema. Sí. No sé, en el tema administrativo, en la administración pública se debería de buscar, no sé, crítica constructiva para las próximas diputaciones dentro de la tanta lista de cambios estructurales que tenemos que hacer en todo eso, pues esa sería una muy importante. La posición de la Contraloría, recordarles que para el 2028, si no me equivoco, termina la posición de la señora Contralora. Vendrán las nuevas diputaciones a decidir qué va a pasar con ella. Responsable de más o menos, más que menos, 30,000 empleos, de los cuales ya iban para la Marina de Limón, y pues la decisión que ella tomó, pues tiene consecuencias para muchísimas personas, familias, niños, etcétera. Es que es complicado. Yo no sé, algunas veces empleados públicos que son empleados nuestros, que están en posiciones estratégicas como la Contralora, no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen y lo que pueden cambiar la vida o no de las personas. Como lo ha dicho la candidata a la presidencia, Laura Fernández, hay instituciones que piensan, o personas dentro de esas instituciones, que su razón de ser es subsistir como instituciones y perdieron de vista el servicio a la población. Totalmente. Bueno, Perdimos el rumbo y nos vamos, pues, por supuesto, para lo que pasó hoy precisamente, que son las diferentes asambleas costarricenses. Las vamos a nombrar. sí, Vamos a nombrar las asambleas que sucedieron hoy precisamente. Bueno, pues la primera asamblea fue la del PLP, donde hubo ahí, por supuesto, unas declaraciones de Lee Feinstein y en la asamblea del PLP, donde parece que sí hubo quórum, se dio la elección de la papeleta presidencial y se empezaron a elegir las diferentes diputaciones que va a tener como representación al Partido Liberal Progresista. De las informaciones que tenemos, Tania Molina, criminóloga, es la primera vicepresidenta. Entonces, ahí tenemos ese dato y vieron también declaraciones de Tania. Ella es criminóloga. Yo me imagino que eso tiene que ir direccionado más que todo al tema de la inseguridad. Ella la llaman muchísimo como especialista, habla mucho, de hecho también tiene un espacio en YouTube donde ella comenta y habla no solo con diferentes especialistas profesionales sobre temas. Ha sido muy visible en ese sentido, entonces me imagino que por ahí es donde va el IFACE. sí, correcto. Y lo que tenemos ahorita es un video que subió José Aguilar Berrocal. Es así, ¿verdad? Uh-huh. Ok. También. Vamos a verlo rápidamente. Es un spot o un comercial o un anuncio político, ¿verdad? Es muy corto. Vamos a verlo y vamos a comentarlo rápidamente para después cerrar pues con una noticia un poquito no, bastante triste, ¿verdad? Entonces vamos a ver rápidamente. Nada más apagamos el micrófono. Nuevo homicidio. Balacera en la urbanización. Récord en homicidios nuevamente. Este podría ser el uniforme del próximo presidente. Quien quiere gobernar Costa Rica debe estar dispuesto a ponérselo. Nos prometieron comerse la bronca, pero nos dejaron más divididos e inseguros que nunca. Costa Rica ya no aguanta 4 años más de excusas. El enemigo no es el costarricense que piensa distinto, es el crimen organizado que nos robó la paz. El chaleco será necesario, pero no podemos verlo como algo normal. Necesitamos ponernos de acuerdo para recuperar la paz y avanzar juntos. Dígalo, Ana Cris. Bueno, ¿qué te diré yo? No sé cuál es el objeto de utilizar este tipo de cosas, de usar chaleco antibalas. No sé si siento que más bien está agravando la situación, la percepción de la ciudadanía. No sé qué gana la ciudadanía con un tipo de campaña publicitaria de estas. En fin, hay cosas de estas candidaturas que yo personalmente no entiendo. Hay candidaturas como la de Claudia Dobles que tampoco comprendo. Ya creo que hemos hablado un poquito sobre esto, en las cuales
Tal vez Jorge Aguilar, nuevo, pues no tiene nada que se le precede como Claudia Dobles con su esposo, pero desde mi punto de vista no lo entiendo, no sé qué aporta, si lo que quiere más bien es agravar la situación, poniéndola como que fuéramos un país más inseguro de lo que somos, y también, yo no quiero decirlo, costarricenses, pero qué feo esto a nivel internacional, qué feo se ve esto, porque nosotros tenemos también una credibilidad y una posición a nivel internacional y no creo que nosotros merezcamos esto. La oposición, en el caso del señor Aguilar Berrocal, específicamente con esto que está sacando, se considera oposición porque yo lo consideraría como tal, ya que lo que está haciendo es una crítica directa al gobierno. Entonces, su comercial, su spot, su publicación no, no genera ninguna propuesta concreta. Lo que hace es hacer una crítica, ¿verdad? Y una crítica únicamente al gobierno. Yo creo que podemos estar claros en que el tema de la seguridad es un tema que se debe atender desde los tres poderes. Echarle la culpa únicamente al Poder Ejecutivo es hacer una manipulación del tema. Y si se hace una manipulación del tema de la seguridad, entonces estamos de alguna manera también utilizando a las personas que han perdido seres queridos como parte de esa articulación parcializada de esta situación pues tan lamentable, ¿verdad? No aporta, critica y solo critica a uno de los tres poderes. Si el señor Aguilar Berrocal considera de que únicamente el gobierno tiene responsabilidad en lo que está pasando, pues que argumente y lo explique antes de generar una crítica sin propuesta, porque yo no vi una propuesta, no sé usted, pero yo no vi una propuesta. Y por otro lado, comparto con usted que qué feo debe ser que a nivel internacional se vea a un candidato a la presidencia que se ponga un chaleco antibalas. O sea, esa no es la realidad. Yo sé que hay una situación de inseguridad que antes no se ha vivido, pero como para que el presidente de la República salga con chaleco antibalas, lo acabamos de ver en Limón, con las mangas aquí recogidas y hablando libremente todos estos días, todos estos meses, Rodeado de gente, rodeado abrazándola, de tomándose gente, en fotos, contacto con la etcétera. gente. No. A ver, no hay que caricaturizar algo tan delicado como la seguridad, ni convertirlo en una obra de teatro, en una actuación, o comenzar a disfrazarnos para llamar la atención. A ver, cualquier persona que se lance a la candidatura de una presidencia debe enfocarse en propuestas concretas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién lo va a hacer? Por lo menos. Pero hacer algo Totalmente de cortito, acuerdo. donde se pone un chaleco antibalas, que este va a ser, no sé, me suena casi ¿En qué llegando a lo aporta burdo. eso? Es O que sea, casi llegando a lo burdo sí. e incluso, y perdón, pero a la burla. A lo burdo y a la burla. ¿Ok? Ah, es para llamar la atención, no sé qué. Llame la atención con propuestas. No solamente el señor Aguilar Berrocal. A todos los candidatos en general. Llamen la atención con propuestas que uno diga, wow, no había pensado en eso. Ahí Ya. sí nos van a llamar la atención. Exactamente. Ahí sí nos van a llamar la atención, fijo que nos van a llamar la atención. Antes de pasar al otro tema, quería recordarles que también Esperanza Nacional hoy también tuvo la Asamblea Nacional y para mañana domingo, no, perdón, hoy domingo, Esperanza y Libertad también va a tener la Asamblea Nacional. Sí. Vamos a cerrar con una noticia lamentable y es que el día de hoy, fue el día de hoy, ¿verdad? Se dio un acto criminal en Nicoya. Y aquí dos cosas. Lo primero, ¿verdad? La víctima era prima de la diputada social cristiana Melina Hoy, a quien pues le hacemos llegar las condolencias. Eh, Evidentemente pues su familia debe estar pasando por un momento bastante difícil y pues en este momento lo único que uno puede hacer es llegar
aparte de oraciones, un abrazo a la distancia, fuerza y desear pues que transiten este amargo episodio y camino con la mayor sabiduría y agarrándose de la fe que tengan para poder pues sobrellevarlo y seguir el camino que toca, ¿verdad? Eh, no vamos a entrar en mucho detalle. Aquí se indica que la mujer víctima, y no voy a decir la palabra y ya les voy a decir por qué, víctima de este acto criminal en Barrio El Carmen de Nicoya, era prima de la diputada Melina Hoy del Partido Unidad Social Cristiana. Dice la mujer víctima de este acto criminal en Barrio El Carmen de Nicoya era prima de la diputada Melina Hoy del Partido Unidad Social Cristiana, quien confirmó el vínculo y exigió justicia. En redes sociales, la legisladora expresó el dolor de la familia y pidió un país más seguro para las mujeres. No existen palabras que puedan aliviar el inmenso dolor que sentimos la familia por la pérdida de nuestra prima Mili. Su historia no es solo una cifra, en la estadística es un rostro, un nombre, una vida que fue amada por su familia y a la que fue robado el futuro. Y obviamente, pues esto tratarlo con todo el respeto que se merece, pero sobre este término, perdón, No se puede. este, Sí. específicamente este término que tengo aquí marcado, quiero hacer una referencia. Y es que el INAMU, ya lo voy a dejar de compartir, el INAMU ha sido insistente que los medios de comunicación, de hecho ha citado varias veces a los medios de comunicación y muy pocos van, yo he ido a capacitaciones, donde se indica que el término femicidio es un término que se le endosa o define una acción posterior a un estudio para definir que así fue. Es decir, si hay un hecho lamentable como el día de hoy, no significa que ya de por sí sea un femicidio. Ujú. Eso tiene que someterse a un estudio y una valoración para que días, semanas después, los especialistas definan si eso fue o no un femicidio. ¿Por qué? Porque pudo haber sido otro motivo. En femicidio no entra, por ejemplo, el tema de un asalto, algo producto de un asalto, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Yo desconozco las condiciones en las que se dio este hecho lamentable e indignante. Sin embargo, no es un medio de comunicación el encargado de definir eso. ¿Por qué? Porque entonces podemos generar la falsa idea de no ser un femicidio, generar la falsa idea de que se contabilizó un crimen más de ese tipo. ¿Ok? Y hay estadística que indica que de X cantidad de crímenes lamentables de este tipo contra mujeres, no todos se pueden clasificar como tal. Me refiero a femicidio. Termina siendo una cantidad más pequeña en diferentes dimensiones, pero siempre más pequeña. Y no quiere decir de que eso tenga que verse de manera estadística únicamente, sino que la percepción que la población pueda tener sobre esta situación en el país puede invitar a la alarma, al susto, de manera de repente desproporcionada en relación directa a la cantidad de casos que la prensa define como femicidio, siendo que no son los encargados, la prensa no es la encargada de definir si un caso es o no es un femicidio. No sé si me expliqué bien, Ana Cris. No, sí. También, aparte de que eso acaba de ocurrir y eso se clasifica a través de una prueba y etcétera, que va a ser previamente el OIJ y la Fiscalía cuando presente la acusación del caso. Hay un efecto que en ese momento estaba tratando de buscar el nombre, que es el efecto espejo, que Sí, copy. ¿cómo se llama? Bueno, la copia de
La ex ministra Cindy Quesada hablaba mucho de eso. Entonces, cuando la prensa comienza a replicar mucho este tipo de noticias, hay peligro de que vuelva a haber réplicas, así como los terremotos y los temblores, sobre este tipo de actos. Entonces, sí tenemos que tener cuidado y ojalá la prensa tuviera más cuidado con este tipo de difusión de cosas. Ahora es difícil porque imagínense ustedes, es familiar de una diputada y obviamente por eso también tenemos que nombrarlo, pero son cosas que no están en manos de nosotros definir qué tipo de delito, qué tipo de delitos son. Y es cierto, todos desearíamos que ese tipo de cosas no se den, ni para hombres ni para mujeres. Desearíamos vivir en una sociedad más igualitaria, más tranquila, que no se dé ningún tipo de homicidio. Pero bueno, esa es a lo que tenemos que ir y por eso vamos a lo mismo. Siempre volvemos al mismo lugar, costarricenses. Las diputaciones que escogeremos. Recuerden que, y vuelvo de nuevo a ser muy necia, porque voy a seguir siendo necia en esto aquí. Pronto vendrán también la escogencia de los nuevos magistrados, que son la cabeza del Poder Judicial, que podrá hacer los cambios para que de verdad haya una carrera judicial correcta y que tengamos a fiscales que hagan el trabajo adecuado con respecto a las acusaciones. Yo quiero leer una parte de lo que escribió la ex ministra de la condición de la mujer, Bien, Cindy Quesada. encontraste el artículo. Correcto, ¿verdad? Obviamente va a utilizar el término, capaz que van a penalizar este video por utilizarlo tanto, pero es que hay que mencionarlo, ¿verdad? Este femicidio en Nicoya confirma la teoría, pues en los últimos días el femicidio, entre comillas, se ha promovido por algunos medios de una manera sumamente irresponsable y peor aún, sin temor a equivocarme por cálculo político. Un hecho tan doloroso como este se alimenta de los mensajes que circulan en nuestra sociedad. El periodismo ético puede prevenir violencias, el periodismo irresponsable puede alentar femicidios. Cada palabra publicada sobre un femicidio tiene eco. Los medios deciden si ese eco previene o envalentona. Comunicar sin ética puede fomentar un femicidio y los medios deben decidir de qué lado están. Hay una serie de consideraciones para hacer el abordaje de este tipo de noticias. No quiero mencionar más sobre eso, únicamente la sociedad tiene que estar atenta de todos los elementos que pueden ser causantes o riesgos, ¿verdad? O constituirse un riesgo para este tipo de situaciones en el caso de que aplique, ¿verdad? Algo de crimen común es difícil de prevenir, digamos, pero es lamentable. Yo trato de ponerme en los pies o en los zapatos y es tratar nada más de la familia que en este momento está llorando a esa persona que ya no está con ellos y debe ser totalmente frustrante e indignante. Aquí el tema es tratar todos de generar una mejor sociedad. No es únicamente un tema de un gobierno, es un tema que se genera en las familias, en los barrios, en las escuelas, en los colegios, con cosas como las que escuchamos del colegio de Palmares, de un colegio en Palmares, ¿verdad? Que no le hemos dado el manejo todavía porque está en investigación y hay que ver qué es lo que va a generarse. Pero cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, hay cosas que de repente se pueden prevenir, cosas que de repente tienen una historia en desarrollo detrás, ¿verdad? Y lamentablemente estos temas se tocan cuando sucede un hecho lamentable. Entonces, ponernos en atención, apoyar a la distancia como podamos a las personas que están sufriendo esa pérdida y tratar de solicitar mayor atención de todas las personas que tengan o no, que tengan algún tipo de posibilidad de evitar este tipo de situaciones. Sí, yo solo quiero contar que yo sé que nosotras las mujeres en el género nos vemos mucho, somos más Expuestas.
más expuestas a muchas cosas, ¿verdad? No es fácil, uno de joven recuerda muchas cosas que han sucedido, que han pasado, pero lo que está pasando actualmente hace todavía más claro que no solamente nos conviene a nosotros, sino también a los hombres. Sí, Pasó en Palmares indica que le puede suceder a cualquiera. exactamente. Entonces, quien no alza la voz, ojalá que no se sienta cómplice en algún momento de estas cosas que lamentablemente están sucediendo. Y pues lamentablemente así tenemos que terminar este capítulo de Convergencia. Daremos seguimiento, ¿verdad? A ver si sale alguna noticia alrededor de todo esto. Y agradecerle a Ana Cris por la confección de la agenda. Como siempre lo digo, Ana Cris es la que lleva totalmente el pulso y el orden de todo lo que se desarrolla. Uno aquí trata de aportar un poco más, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Ana Cris. Muchas gracias, Richard. Agradecidísimos aquí, terminando con nuestro deber patriótico. Correcto. Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Así es, y los esperamos. Y por favor, como siempre, nos dejan sus comentarios hoy domingo, que espero que se disfruten este capítulo. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta gracias luego. a todos. Hasta luego.